están? Bájale un poquito el volumen, está muy fuerte. Espera un poquito. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, hoy Dios tiene una palabra para ti. ¿Cuántos creen que el Señor tiene una palabra? ¿Cuántos creen que el Señor va a empezar a restaurar, a sanar? Dios va a hacer cosas poderosas. Estamos muy contentos porque tenemos a personas nuevas en la casa del Señor. ¿Cuántos saben que hay gente nueva en la casa del Señor? Allá atrás tenemos a la familia de nuestra hermana Poli. Así que cuando terminemos la reunión le vamos a abrazar, le vamos a saludar y le decimos que se sientan como su casa. Bienvenidos. Amén. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, hoy la palabra de Dios te va a sanar y te va a liberar. Dile. Quiero hablarte en esta hora del monte Oreb. ¿Cuántos saben que el Señor se movía poderosamente en los montes? ¿Cuántos lo saben? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, hoy has venido a la casa del Señor y se va a preparar el mejor monte para entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos han venido a entrar a la presencia de Dios? ¿Cuántos han venido a accesar al cielo, a entrar al cielo? No es que usted va a partir de esta vida, no es que usted se va a fallecer, sino que hoy usted va a entrar a la presencia de Dios. Y el monte Oreb es el lugar donde el Señor empieza a manifestarse. El monte, pastor, ¿qué es lo que es el monte? Es una montaña, es un lugar muy alto. ¿Cuántos saben que los profetas iban, o los sacerdotes, los siervos en la antigüedad iban a los montes, a las montañas, a las cordilleras altas para buscar a Dios y comunicarse con Dios? Pero el monte de Dios hoy se va a establecer en este lugar. Dice conmigo, el monte de Dios hoy se va a establecer en este lugar. Y el monte era un lugar muy alto, muy elevado, que estaba el cielo, entre el cielo y la tierra. Pastor, ¿qué significa el monte? Dice conmigo, intimidad, relación y oración. ¿Qué es lo que significa el monte? Intimidad, relación y oración. ¿Ustedes creen que Jesús iba a los montes? ¿Iba Jesús de continuo a los montes? Dice la palabra de Dios que Jesús pasaba mucho tiempo orando, clamando, intercediendo. Todo su ministerio fue fundado en la oración, en la intimidad con Dios. Y dice que Él, en cuestión de segundos, de minutos, Él sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, porque Él iba de continuo a los montes. Él se relacionaba mucho con Dios. Y muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, estamos más pasando tiempo con los hombres que tiempo con Dios. Jesús pasaba tiempo en oración y se le hacía segundo con los hombres. Mas nosotros en este tiempo estamos a lo mejor pasando mucho tiempo con las cosas de esta vida, con la televisión. ¿A cuánto le gusta ver televisión? A ver, a mí me gusta ver televisión. Pero todo tiene su tiempo. Pero también hay un tiempo de entrar en el monte de Dios. Usted tiene que hacerse un tiempo para ir a la oración y buscar a Dios. ¿Cuántos quieren algo de parte de Dios? ¿Cuántos ven a buscar un milagro, sanidad, restauración? Entonces, tiempo de ir a los montes. Decid conmigo, tengo que hacerme un tiempo para ir al monte de Dios. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 3, 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. ¿Hasta dónde llegó? Decí conmigo, Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? A ver los que conocen la palabra de Dios. ¿Quién? Jesús. Dice que Jesús se le apareció en el monte. Hoy Jesús se te va a aparecer a ti.
¿Cuántos quieren que Jesús se revele a su corazón? ¿Cuántos han venido a decir, hoy voy a tener un encuentro con Dios? Dice la palabra de Dios que Moisés tuvo un encuentro con Dios y Jesús se le apareció en una zarza ardiendo. Hoy, si tenés un encuentro con Dios, el mismo poder de Dios se va a revelar a tu vida, a tu casa y a toda tu familia. Decí conmigo, hoy voy a tener un encuentro con Dios. Dilo otra vez, hoy voy a tener un encuentro con Jesús. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Jesús? Levanta tus manos ahí donde estás y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón de todos mis pecados, de todas mis faltas. Perdóname, Señor. Límpiame, santifícame. Señor, abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Anota mi vida en el libro de la vida. Espíritu Santo, paso a ser hijo de Dios. Dirígeme hacia toda verdad y hacia toda justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Jesucristo ha entrado a tu corazón. Ya no eres huérfano. Ya pasas a ser hijo de Dios, hija de Dios. Y tienes la misma potestad. Tienes los mismos derechos. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios se le presentó en el monte a Moisés. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Reyes 19:8. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Quién comió, bebió y se fortaleció? Elías, muy bien. Y dice que se fue directamente al monte de Dios. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que Dios tiene la mejor comida reservada para sus hijos. Dios tiene la mejor comida reservada para sus hijos. Cuando está la palabra de Dios, tienen que prestar atención y no se estén riendo. Entra en la palabra de Dios porque la palabra de Dios merece todo el respeto. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos han venido a reírse, a estar? Entre a la palabra. Comuníquese con la palabra, entre con Dios. ¿Sabe que acá se ve todo lo que se está riendo? Entra a la palabra de Dios, tenga respeto a Dios. Dice la palabra de Dios, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántos han venido a ser fortalecidos? Porque Dios tiene reservada la mejor comida. Dios tiene reservado el mejor de los milagros que tú estás esperando. Hay gente que ha venido a escuchar la palabra y va a accesar al monte de Dios. Y desde el monte de Dios va a operar el milagro que te hace falta. Hay gente que ha venido cansada, atribulada, pero Dios tiene poder para sanarte, para restaurarte. Dios tiene poder para levantarte. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, conectate con la palabra. Dile, conectate con la palabra. ¿Qué es lo que le sucedió a Elías? Dice que cuando fue al monte se fortaleció. Se terminó el tiempo de la depresión. Se terminó el tiempo del enfriamiento espiritual. Se terminó el tiempo del desánimo. Se terminó el tiempo de la amargura. Empezó el tiempo y empezó el año agradable del Señor. Y Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas entre medio de aquellos que le aman y le obedecen. Pregúntale a tu hermano, ¿le amas a Dios? Entonces empecé a ir más al monte. ¿Qué es lo que era el monte? ¿Qué significado tiene el monte? Intimidad, oración y qué más. Y relación. ¿Cuántos se van a relacionar más este año con Dios?
¿Cuánto van a tener más intimidad este año con Dios? ¿Cuánto van a clamar más este año? ¿Cuánto van a escuchar? ¿Van a leer más la palabra de Dios? Todo eso te trae vida a tu espíritu. Todo eso hace que crezcas en lo espiritual. Todo eso hace que conozcas al Dios Todopoderoso. Decir a tu hermano que tienes a tu lado, tenés que comunicarte con la palabra de Dios. Dilo. Dice la palabra de Dios en Éxodo 15:17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Qué dice el Señor? ¿Dónde nos va a llevar? Nos va a llevar al monte de Dios. Pero desde ahí dice que desde ahí Dios va a poner una heredad en nosotros. Desde ahí el Señor nos va a dar una herencia. ¿Qué es lo que significa heredad? Decir conmigo herencia. Pero no solamente una herencia material, económica, una herencia espiritual. ¿Cuántos vienen a buscar una herencia espiritual? ¿Sabe que usted tiene una herencia espiritual? Una herencia que usted ha sido llamado, escogido para caminar y para vivir bajo la atmósfera de Dios. Usted ha sido llamado y escogido a caminar al servicio de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, empezá a caminar sobre los montes y vas a poder volar sobre la tormenta. Decile, empezá a caminar sobre los montes y vas a empezar a caminar sobre la tormenta. ¿Hay alguien acá que quiera caminar sobre la tormenta? ¿Hay alguien acá que diga, hoy recibo la fuerza del búfalo, hoy recibo la fuerza del águila, hoy me comprometo a entrar al monte de Dios, a conocer a mi papá, hoy me comprometo a tener relación más con mi papá y empiezo a recibir el oportuno socorro y empiezo a caminar sobre las luchas, sobre los problemas, sobre las circunstancias, porque empiezo a entrar y a accesar al monte de Dios? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, hoy empiezo a entrar al monte de Dios. Pastor, ¿qué representa los montes? Es el lugar donde Dios se manifestaba. ¿Qué representan los montes? ¿Qué representan los montes? El lugar donde Dios se manifestaba. ¿Cuántos saben o cuántos creen que hoy Dios va a preparar el mejor monte acá? ¿Cuántos creen que hoy Dios va a preparar el mejor monte? Donde Él se va a manifestar, donde Él te va a visitar, donde Él te va a impartir, donde Él te va a levantar, donde Él te va a sanar, donde Él te va a liberar. Hoy se está preparando en este lugar el mejor monte, donde vamos a alcanzar otro nivel espiritual. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe que los israelitas, el monte era el lugar perfecto para adorar a Dios? ¿Qué es lo que hacían los israelitas? Iban a adorar a Dios en los montes. En ese tiempo iban de continuo a los montes, iban a las montañas, a los lugares altos. Mas ahora el monte está en la casa de Dios. Más ahora el monte está en tu habitación, donde vas a entrar a tu habitación en secreto y tu Padre que te ve en secreto te va a empezar a recompensar en público. Más ahora vas a entrar a tu habitación, vas a buscar a Dios y Dios te va a hacer conocer todas las cosas. Hay gente que Dios viene a traer más revelación porque son gente de montes. Va a ser gente que entre de continuo a tener más intimidad con Dios. ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra de Dios en Salmos 43:3: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. ¿A dónde nos va a conducir Dios? ¿En dónde nos va a conducir Dios? Decid conmigo, el monte ya está preparado. Dilo, el monte ya está reservado para los que aman a Dios.
¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman y honran su presencia? ¿Cuántos ponen a Dios en primer lugar? Entonces Dios te va a introducir en la tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios te va a introducir en esa tierra que Él tiene preparada para ti, una tierra de victoria, un ensanchamiento. Se viene un ensanchamiento, se vienen los sueños concretados, las promesas concretadas, pero Dios, porque Dios está escuchando tu oración. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra de Dios en Génesis 4:8. En el día 17 del séptimo mes, el arca descansó sobre el monte Arad. ¿Cuál era el arca? No, ¿cuál era el arca? ¿El arca de? El arca de Noé. ¿Dónde descansó? En el monte de Arad. Pastor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto, pastor? Que se viene un tiempo de nuevos comienzos. Dice conmigo, se viene para mi vida un tiempo de nuevos comienzos. El arca descansó en el monte. Entra a la presencia de Dios y vas a encontrar descanso, vas a encontrar paz. Y Dios va a empezar la mejor temporada de todos los tiempos. Entra a comunicarte con tu Dios y vas a empezar a tener un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso. Se viene un tiempo de promesas cumplidas. Se viene un tiempo donde Dios va a seguir derramando su espíritu sobre toda carne, pero ese es el tiempo que aprendamos a entrar al monte de Dios, aprendamos a honrar y respetar la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Si a tu hermano que tenés a tu lado, tenés que aprender a honrar y respetar la presencia de Dios. Dile. ¿Qué es lo que pasó cuando el agua se secó del arca? Ellos reposaron sobre el monte Arad. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, Dios va a empezar a cumplir tu llamado y tu propósito. Dice la palabra de Dios en Génesis 12, 7 y 9. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿A quién le dará la descendencia? ¿A quién le dará esa tierra? ¿A qué descendencia? ¿A la de Abraham nada más? ¿Quién es la descendencia de Abraham? Nosotros. Decid conmigo, Dios también tiene una descendencia poderosa. Decid conmigo, Dios tiene una tierra, un territorio poderoso. Dice la palabra de Dios, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte. ¿Dónde se fue? Luego se pasó allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que le sucedió a Abraham? ¿Qué es lo que sucedió con Abraham? Dios le bendijo, Dios lo multiplicó, Dios le dio la descendencia, Dios le dio una tremenda descendencia. Nosotros somos descendientes de Abraham y también somos hijos de Dios. Entonces, si empezamos a entrar a su presencia, a ir al monte de Dios, Dios tiene prometido grandes bendiciones. Dios ha prometido grandes promesas para tu vida, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Decid conmigo, todo lo bueno que le pasó a Abraham, eso mismo también pasará a mí, me pasará a mí, pero también le pasará a la descendencia. ¿Por qué le pasó todo eso a Abraham? ¿Qué es lo que decía Abraham? ¿Iba a los montes o no iba a los montes? Decía a tu hermano, vas a tener que ir de continuo al monte de Dios. Dice la palabra de Dios, Génesis 22, 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.
Por tanto, así dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Decirle a tu hermano: nos conviene ir al monte de Dios. Decirle, ¿querés ver la mano de Dios poderosa en tu vida? Vas a tener que ir más al monte. Dile, vas a tener que ir más al monte. Y ese monte que estábamos leyendo la palabra dice, es el monte de la entrega y el sacrificio. ¿Por qué es el monte de la entrega y el sacrificio? A ver, los que conocen la Biblia. Porque Abraham llevó a su hijo. Dios le dice: lleva a tu hijo, átalo en el altar y sacrifícalo. Pero Dios estaba probando la fe de Abraham. Y cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, dice que desciende un ángel y le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño al niño. He visto de que eres justo y he visto que tienes mucha confianza y crees mucho. Pero Abraham estaba decidido a ir al monte y sacrificar lo que él tenía o lo que más amaba. Se vino un tiempo donde vas a tener que sacrificar cosas por estar en la presencia de Dios. Se vino un año que vas a tener que sacrificar cosas para agradarle solamente a Él. Se vino un tiempo que vas a tener que sacrificar cosas para siempre darle gloria y honra a Él. Decirle a tu hermano: entra al monte y empezar a sacrificar lo que tengas que sacrificar. ¿Cuántos quieren agradarle a Dios? A ver. Y dice la palabra de Dios, Génesis 31:44. Jacob en el monte hizo un pacto con Labán. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Jacob en el monte hizo un pacto con Labán. A través de ir al monte y hacer un pacto con Labán, ¿sabe lo que sucedió? Dice que Dios empezó a sanar el corazón de Esaú. ¿Qué es lo que sucedió con Esaú? Estaban peleados, estaban divididos. Hay cosas que Dios va a empezar a sanar y cosas que Dios va a empezar a hacer porque tú vas a empezar a ir al monte. Hay cosas que Dios va a sanar en tu familia. Hay cosas que Dios va a reprender en tu familia. Hay cosas que Dios va a prosperar en tu familia porque vas a ser entendido y vas a entrar de continuo a la oración y vas a entrar de continuo al monte. Decirle a tu hermano: el monte es el lugar para aclarar diferencias. Dile. Los montes es el lugar para aclarar diferencias y hacer convenios. ¿Con quién hizo convenio Jacob? Con Labán. Hay cosas que vas a empezar a hacer convenios porque vas a empezar a entrar a la presencia de Dios. Hay pactos que se desatan con Dios, no porque riamos bonito, porque lloremos mucho, porque saltemos. Hay pactos que se desatan con Dios porque nosotros en este año tenemos que hacernos amigos de Dios. Decir a tu hermano que tienes a tu lado: tenés que hacerte amigo de Dios. Dice la palabra de Dios en Jueces 4, 4 y 6. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Quién gobernaba a Israel? Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera. Débora entre Llama y Betel, el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Dónde se acostumbraba Débora a sentarse? En el monte de Efraín. Y dice que venía el pueblo y ella gobernaba y ella le hacía su santo juicio.
Era una mujer que tenía autoridad, era una mujer que era profeta, era una mujer que era jueza. Mirá el poder que tiene cuando una mujer se determina a orar. Mirá el poder que hay cuando una mujer se acostumbra a ir de continuo a los montes. Mirá el poder que hay cuando una mujer le deja todas las cosas en las manos de Dios. Mirá el poder que hay cuando una mujer se determina a orar por sus hijos, a orar por su matrimonio. Mirá el poder que hay cuando una mujer dice: voy a ir a los montes porque ahí voy a alcanzar mi potencial y ahí voy a alcanzar mi llamado. Los montes están hechos, ¿saben para qué? Para conectarnos con Dios, pero también Dios desde ahí empieza a hacer todo lo que Él quiere hacer. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: tenés que ir de continuo al monte. Decirle: me voy a comprometer este año para orar más. Dile, me voy a comprometer este año para orar más. Me voy a comprometer este año para honrar más la presencia de Dios. Dilo. Éxodo 19:3. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. ¿De dónde lo llamó? ¿A dónde subió Moisés? Al monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que dice Éxodo 20? Los que conocen la palabra de Dios. ¿Los qué? Muy bien, alma. Estás conectado con la palabra y sabe dónde está la palabra. Dice que Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel. Pero para que Dios le dé mandamientos al pueblo de Israel, para que Dios le confiara esa sabiduría, ese conocimiento, ¿qué es lo que tuvo que hacer Moisés según Éxodo 19? Decir otra vez: cuando subes al monte, Dios te da todas las directivas. Cuando subes al monte, empiezas a recibir la revelación que jamás habías recibido. Cuando subes al monte, se desata, se despierta el potencial. Cuando subes al monte, Dios te muestra mucho más allá. Cuando subes al monte, estás tan alto, en un nivel tan alto, que tienes otro panorama para mirar para abajo. Cuando subes al monte, ¿sabes lo que sucede? Dios empieza a darte creatividad, sabiduría, conocimiento. Se empieza a desatar el llamado. Dice Efesios 4 que unos son pastores, otros evangelistas, otros maestros, otros apóstoles y otros profetas. Hay un llamado específico, hay un oficio específico de parte de Dios para tu vida, pero nada va a suceder si no entras a tener intimidad con Dios. Nada va a suceder si no subes al monte a adorar a Dios, porque desde ahí encontramos todo lo que Dios tiene para decirnos. Ahí encontramos cosas muy profundas del corazón de Dios y ahí empezamos nosotros a empezar a predicar de la palabra de Dios. Si a tu hermano que tienes a tu lado: ¿querés nuevas directivas del cielo? Empecé a entrar al monte. Dile, ¿querés nuevas directivas del cielo? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren empezar a tener discernimiento? O tener ciencia. ¿Saben las veces que hemos ministrado a personas y Dios nos pone la ciencia y empezamos a decirle: te pasó esto en la niñez, fuiste así, fuiste así, y Dios pone un panorama, Dios te muestra como una película de esa persona? Pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué unos tienen y otros no? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que entra más de continuo al monte, hay gente que se determina más para entrar a la presencia de Dios que otros. Un solo amén nada más. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: escucha la palabra de Dios, porque la palabra te va a sanar. Dile. Y dice la palabra de Dios en Isaías 2:3: y vendrán muchos pueblos, dirán: venid, subamos al monte de Jehová. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Pocos pueblos? ¿Pocos pueblos? Esos pueblos es tu familia.
Esos pueblos son aquellos que le estás predicando la palabra. Esos pueblos son tus hijos, es tu descendencia. Van a decir, vamos, adoremos a Dios. Quiero adorar el mismo Dios que vos adorás. Quiero ir a la iglesia donde vos vas. Quiero estar también en su presencia, porque ahí encontramos plenitud de gozo. En la presencia de Dios vas a encontrar todo lo que usted necesita. En la presencia de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Hemos sido creados por Dios para solamente depender solamente de Él. Y algo que sucede cuando nosotros entramos a su presencia y entramos a ese monte, que empezamos a ser catapultados. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, vas a tener que entrar al monte de Dios. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vení, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Decí conmigo, si subo al monte, voy a recibir la ley en mi mente, y la voy a recibir en mi corazón. Y la palabra no va a escasear en mi casa. La palabra no va a escasear en mis hijos. Voy a tener una palabra porque vengo desde el monte, vengo desde las alturas. Voy a tener una palabra para profetizar sobre mi casa. Por más lucha y prueba que se desate, por más lucha y prueba que se levante, voy a venir del monte lleno de palabra, lleno de poder, y voy a empezar a profetizar lo que quiero ver. Porque cuando subo al monte, algo sucede. Empiezo a tener palabra, empiezo a tener vida, empiezo a tener paz, empiezo a tener gozo. Vas a ir a la oración de continuo y no va a menguar la palabra en tu boca. Vas a ir al monte de continuo y no va a faltar la palabra en tus hijos. Decirle a tu hermano, vas a tener que subir al monte de Dios. Dilo otra vez. ¿Cuántos saben de que hubo una persona, no sé si una persona o varias, que subieron al monte Everest? No sé si una o varias, no sé, no recuerdo. Y esta persona subió y escaló. Qué experiencia más maravillosa, ¿no? Solamente esa persona tiene la autoridad y el poder de decir si es bonito, cómo ve para abajo. Eso es lo que sucede cuando nosotros subimos al monte de Dios. Tenemos la mejor experiencia. Dice la palabra de Dios que el conformismo es como subir a una montaña y quedar al medio del camino. ¿Qué es lo que es el conformismo? Subir una montaña y quedar en el medio del camino. Decirle a tu hermano, vas a tener que dejar el conformismo, porque Dios quiere usarte. Porque Dios quiere enseñarte todas las cosas en el monte. Usted no va a aprender nada en la carne, mi hermano. Usted cree que con el televisor, usted cree que con las redes sociales, usted cree que con las cosas de este mundo usted va a aprender algo. Usted va a aprender todas las cosas en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Decirle a tu hermano, vas a ser transformado porque hoy vas a entrar en el monte de Dios. Cuando entramos al monte de Dios, el Señor nos convierte en sacerdote. Decid conmigo, hoy el Señor me va a convertir en sacerdote. Y el sacerdote tiene algo muy especial, que el sacerdote entra al monte por la sangre del Cordero. Entra a la presencia de Dios por la sangre del Cordero. Decid conmigo, hoy voy a entrar a la presencia de Dios. Porque la sangre del Cordero me va a hacer accesar a su presencia. Dilo, la sangre del Cordero me va a hacer entrar a su presencia. El sacerdote siempre está dimensionado entre el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que sucede con los sacerdotes que entran en el monte? Están dimensionados entre el cielo y la tierra. Están cerca ahí de alcanzar la promesa. Están cerca, están acariciando lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe por qué el apóstol Juan era tan amado por Jesús? Porque cuando los otros estaban debatiendo, peleando quién iba a ser el mayor, el menor, quién iba a ser el que quede a cargo, ¿qué hacía Juan? Recostaba su cabeza sobre el hombro del maestro. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Eso habla de intimidad.
Eso habla de honra. Eso habla de que estaba desesperado, estaba hambriento por la presencia de Dios. Después Juan lo metieron en una olla ardiendo. ¿Se quemó Juan? Después dice, bueno, este Juan nos ha cansado porque sigue predicando, sigue sanando, sigue echando fuera demonios. Lo vamos a mandar a la isla de Pasmo, ahí donde va a morir en el desierto. ¿Se murió Juan en el desierto? ¿Qué le sucedió a Juan? Dice que ahí vino la mayor revelación de todos los tiempos, el Apocalipsis, los tiempos finales. ¿Qué es lo que sucede, pastor, cuando entro al monte? ¿Qué es lo que sucede, pastor, cuando me hago amigo de Dios? Algo poderoso sucede. Estás protegido y tenés cobertura de parte de Dios. Es que en este tiempo Dios no tiene preferido, mi hermano. ¿Cuántos en la casa hemos cometido ese error de tener prometidos? Hijos prometidos. Perdón, preferidos. Prometidos. Hijos preferidos. Dios no tiene preferidos. Dios tiene íntimos. Decir conmigo, Dios tiene íntimos. Si hoy entras al monte de Dios, te vas a hacer íntimo con Dios. Dilo. Si hoy entras al monte de Dios, te vas a hacer íntimo con Dios. Santiago 4:7. Por eso obedezcan a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hágale frente al diablo y el diablo huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él será amigo de ustedes. Cuando subimos al monte nos hacemos amigos de Dios. ¿Cuántos hoy quieren ser amigos de Dios? ¿Cuántos hoy quieren ser amigos de Dios? Decirle a tu hermano, tienes que hacerte amigo de Dios. ¿Sabes que cuando Jesús fue al monte de Gólgota? ¿Cuántos saben que era una montaña muy alta donde Gólgota significa calavera? ¿Sabe cuál era ese monte? ¿O dónde estaba ese monte de Gólgota? Decir conmigo, en el monte Moría. Y otra vez en el monte Moría. Ese mismo lugar fue el mismo lugar donde Jesús fue crucificado. Fue el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham que llevara a su hijo para ser, ¿no es cierto?, sacrificado. Pero la diferencia que hubo de que Abraham no perdió a su hijo. En el monte de Gólgota dice que nuestro maestro dio su vida, dio su última gota de sangre por ti y por mí. Él siempre iba a los montes. Él dice la palabra de Dios que caminaba en obediencia. Dice la palabra de Dios que Él fue al monte de los olivos cuando le quedaba la última noche. Y dice que Él lloraba y decía, Señor, haz pasar esta copa si es necesario. Y dice la palabra de Dios que ahí vinieron ángeles y le fortalecieron. Hay gente que hoy va a entrar a ese monte y va a haber ángel para fortalecerte. Va a haber cobertura de ángeles para librarte. Va a haber cobertura de ángeles en tu casa y en tu familia. Pero es necesario de ir al monte del sacrificio, del dolor, pastor. ¿Por qué tengo que pasar todo esto? Es porque Dios te quiere llevar a un tiempo de intimidad. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, tengo que ir al monte para encontrarme con mi Dios. Mi hermano, yo no tengo la vida comprada. Yo no sé si hoy es mi último día. Pero tenemos que ser sabios. Porque no sabemos la hora ni el día que el Señor va a venir por nuestras vidas. Hoy es la oportunidad de entrar a su presencia. Hoy es la oportunidad de rendirle todas las cosas a Él, de decirle, Señor, perdóname porque he caminado haciendo la voluntad del diablo. Señor, perdóname porque he caminado haciendo la voluntad de este mundo. Señor, perdóname porque he caminado bajo mi voluntad y no bajo tu voluntad. Señor, perdóname, Señor, porque hace mucho que no entraba a tu presencia. Señor, perdóname porque hace mucho que no oraba, que no leía la Biblia. ¿Cuántos van a estar a cuenta con Dios hoy? Y dice la palabra de Dios que Abraham llevó su único hijo y lo ató al altar. ¿Cuántos saben que lo había atado al altar? Es que Dios no es malo. Es que Dios sabe lo que quería Dios, que
Isaac esté atado al altar de Dios y no esté atado de la brujería de los antepasados de la familia de Abraham. Hermano, prefiera el altar de Dios, no prefiera su propio altar, no prefiera su propio monte. Hay montes que son caminos que te van a llevar a la perdición. Hay altares que están hechos con brujería, con hechicería, con idolatría. Por eso Dios quería que Isaac esté atado al altar de Dios. ¿Cuántos van a preparar el mejor altar en esta noche para comunicarse con Él? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: hoy el Señor te va a atar a su altar. Hoy Dios, decirle: hoy Dios te va a atar a su altar. Hoy Jesucristo te va a atar a su altar. Dilo. ¿Hay alguien acá que quiera entrar al monte de Dios? ¿Hay alguien acá que diga: Señor, perdóname, límpiame? Señor, por mucho tiempo he estado perdiendo, Señor, Padre, años. Señor, he perdido muchas oportunidades. He perdido mucho de ti, Señor, porque he estado ocupado, enfocado en mis propias cosas, mis propios deleites. Más ahora, Señor, quiero entrar a tu presencia de continuo. Si vas a entrar al monte de Dios, tenés que hacerlo con toda la reverencia. Si vas a entrar a la presencia de Dios, tenés que humillarte. Jesús entraba al monte de Dios, pero Él siempre caminó en obediencia, humillándose delante de su Padre. Y dice la palabra que Jesús estaba ahí agonizando. Científicamente los médicos dicen que cuando una persona tiene los vasos sanguíneos reventados por dentro, empieza a transpirar sudor, gotas de sangre. Jesucristo estaba sudando sangre, pero Él estaba obedeciendo a su Padre. Él estaba acostumbrado a hablar con su Padre. Él estaba acostumbrado a clamar a Dios y tener intimidad con su Padre. Si usted ha dejado la presencia de Dios, hoy tenemos que entrar nuevamente. Hoy tenemos que decirle: Señor, perdóname. Quiero conocerte. Ponte de pie y levanta tus manos. Yo te pido que tengas reverencia con la palabra, con la presencia de Dios. No te desenfoques con nada. El enemigo va a querer hacerte desenfocar para que nosotros no entremos al monte. Y empieza a entrar a la presencia de Dios. Vamos a decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque soy indiferente. Señor, perdóname porque mucho tiempo estuve perdiendo días, años. Y no me comprometía con tu presencia. No me comprometía con tu palabra. Vamos, levanta oración en esta hora. Hay poder en la confesión. Hay poder en la confesión. Hay poder en la confesión. Vamos, empieza a decirle: Señor, límpiame, purifícame, santifícame. Entrega todo tu ser al poder de Dios. Vamos, dile: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Dilo, quiero hacer tu voluntad, Señor. Perdona las malas actitudes que tuve. Perdona, Señor, Padre, si me enfrié, si perdí el primer amor. Perdóname, Señor, si no tuve más misericordia. Señor, perdóname si no tuve más sueños. Señor, perdóname si no tuve más alegría. Señor, perdóname si perdí la esperanza, si perdí la fe. Vamos, habla con Dios. Habla con Dios. Dios ha preparado el mejor monte. Corramos a su presencia. Corramos a su presencia. ¿Cuántos van a correr a Jesús? Entonces, aquellos que quieran venir a postrarse aquí, vamos a preparar el mejor monte. Vamos a humillarnos delante de Dios.
¿Cuántos quieren correr a Dios? Correr a su presencia, correr a los brazos del Maestro. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Dios te está llamando en esta hora. Puedo oír tu dulce voz